En el vasto escenario acuático de las aguas dulces emerge un fascinante protagonista. La hidra, perteneciente al género de los hidrozoos hidroides, integrante de la distinguida familia Hydridae. Y forma parte del filo Cnidaria, el cual incluye también a las medusas, corales y anémonas de mar. Con dimensiones diminutas que oscilan entre 1 y 20 milímetros, esta criatura despierta asombro por sus hábitos depredadores. La hidra, un ser invertebrado, exhibe una simetría radial y consta de 2 capas celulares, la ectodermis en su capa externa y la gastrodermis en su capa interna, separadas por una mesoglea gelatinosa. Estas fascinantes criaturas se encuentran dispersas en estanques, lagos y arroyos de regiones templadas y tropicales. Las hidras suelen permanecer ancladas por su parte basal a rocas, hojas o tallos de planta. Incluso en acuarios tranquilos no es raro que aparezcan grandes colonias de hidras entre la vegetación. A pesar de este anclaje, las hidras pueden desplazarse por el acuario, curvándose sobre sí mismas y soltando la zona basal de donde estaban ancladas. Moviéndose de manera similar al ejercicio del pino puente, dando vueltas sobre sí mismas. De esta manera, las hidras que estaban ancladas en un lugar, un día pueden encontrarse en una posición totalmente diferente al día siguiente. Si son atacadas, o si las condiciones son desfavorables, pueden replegar sus tentáculos y su cuerpo, comprimiéndose en una especie de esfera gelatinosa de pequeño tamaño. En cuanto a la diversidad de especies de hidra, se conocen varias especies diferentes distribuidas en todo el mundo, aunque la taxonomía y la clasificación exacta de estas especies pueden variar según los estudios y la investigación actual. En algunas regiones tropicales, como en América del Sur y África, se han descubierto especies de hidra que exhiben variaciones morfológicas significativas en comparación con las especies encontradas en otros lugares del mundo. Dentro de la misma especie de hidra, se han observado diferencias genéticas entre poblaciones que habitan en distintos cuerpos de agua, lo que sugiere una evolución divergente en respuesta a las condiciones locales del hábitat. Algunas subespecies de hidra han desarrollado adaptaciones específicas para sobrevivir en ambientes extremos, como aguas altamente ácidas o con altas concentraciones de contaminantes. La investigación sobre la diversidad genética de las diferentes especies de hidra está arrojando luz sobre su evolución y su papel en los ecosistemas acuáticos. Por otro lado, las hidras tienen pequeños visitantes, para bien o para mal. Uno de ellos es la trichodina, un ciliado microscópico que parece inofensivo, pero no siempre lo es. En ocasiones actúa como un aliado. En pequeñas cantidades se comporta como un comensal. Se alimenta de restos y hasta puede ayudar a limpiar la superficie de la hidra. Pero cuando se multiplica en exceso, la historia cambia. Irrita su epidermis, afecta su alimentación y entorpece su capacidad de regenerarse. La hidra se debilita y aquella visita aparentemente inofensiva se transforma en una amenaza silenciosa. A diferencia de la trichodina, la Infusoria Querona polyporum no es perjudicial para las hidras.
Aunque también vive sobre su cuerpo, no la daña ni interfiere con sus funciones. Querona polyporum es un ciliado que se adhiere suavemente a la superficie de la hidra. No perfora ni invade su tejido, se alimenta de partículas en el agua aprovechando los restos que flotan cerca del pólipo. Su relación es comensal. Obtiene beneficios sin afectar al huésped, mientras que la trichodina puede multiplicarse y volverse invasiva. Querona se mantiene pasiva y discreta. En el mundo microscópico no todas las interacciones son dañinas. Algunas, como esta, demuestran que la convivencia es posible, incluso entre organismos tan distintos. Desde el siglo XVI, los biólogos han quedado cautivados por la asombrosa capacidad regenerativa de la hidra, una característica que despierta la curiosidad científica y la admiración por la naturaleza. Su nombre, extraído de la mitología griega, refleja su sorprendente capacidad de regeneración. En caso de sufrir un corte, esta criatura puede generar 2 cabezas en lugar de una, desafiando la lógica convencional. La regeneración en las hidras está regulada por una serie de genes que controlan la expresión de proteínas involucradas en el proceso de regeneración. Estos genes incluyen factores de transcripción y genes implicados en la señalización celular que coordinan la regeneración de las partes del cuerpo. Además de la genética, factores ambientales como la temperatura, la disponibilidad de nutrientes y la calidad del agua pueden influir en la capacidad de regeneración de las hidras. Condiciones óptimas favorecen una regeneración más rápida y efectiva. La longevidad aparente de la hidra ha desconcertado a muchos, desafiando las nociones convencionales de envejecimiento. En condiciones óptimas, este diminuto animal puede alcanzar los 1400 años de vida. Su genoma, una pieza clave en esta intrigante biología, revela características únicas. La capacidad regenerativa dirigida por células madre epiteliales dinámicas ha llevado a la hidra a ser considerada biológicamente inmortal en algunos aspectos. Investigaciones genómicas y transcriptómicas han desentrañado el código molecular detrás de su extraordinaria capacidad de regeneración. Su cuerpo activa rutas de señalización complejas, como Wnt y Notch, que coordinan con precisión la formación de nuevas estructuras. Pequeños péptidos actúan como señales de posición, guiando a las células para que sepan exactamente qué deben ser y dónde deben estar. Es un diálogo químico continuo, sofisticado y eficiente. Lo que parece magia es, en realidad, biología en su forma más elegante. Esta diminuta criatura nos revela cómo la vida puede reconstruirse desde casi nada. El proceso alimentario de la hidra, a pesar de la simplicidad de su sistema nervioso, es un ballet de estrategias. Extendiendo su cuerpo para alcanzar su máxima longitud, despliega tentáculos extraordinariamente extensibles que pueden maniobrar lentamente en busca de presas. Atrapan partículas en suspensión en el agua utilizando sus tentáculos, aprovechando las corrientes del agua para capturar su alimento, dejando ondear sus tentáculos en la corriente. Estas partículas pueden ser de origen vegetal, como detritos y fitoplancton, o de origen animal, como restos, larvas, zooplancton e invertebrados microscópicos.
revestidos con células urticantes especializadas llamadas nidocitos. Estos tentáculos despliegan una estrategia letal al entrar en contacto con presas potenciales. Contienen nematocistos, estructuras que liberan dardos junto con neurotoxinas efectivas para inmovilizar a sus presas. Una vez inmovilizadas, las traslada hacia su boca y las introduce en su cavidad gastrovascular, donde comienza el proceso digestivo. La complejidad de su sistema nervioso, aunque es simple en comparación con mamíferos, orquesta este ballet mortal de supervivencia. Las hidras jóvenes se emancipan de sus madres y se desplazan a otros lugares utilizando este mecanismo para evitar la competencia por el alimento. La captura y digestión de la presa son procesos meticulosos, culminando en la expulsión de restos no digeridos. Una escena insólita se desarrolla. Una hidra oportunista está aferrada con delicadeza a la pata de una larva de libélula. ¿Y esto pasa por qué? La hidra probablemente está allí porque le conviene ecológicamente, no porque dañe a la larva. La corriente generada atrae diminutas criaturas, alimento perfecto para los tentáculos de la hidra, siempre listos para cazar. No hay violencia, solo estrategia. Es un ejemplo fascinante de cómo los organismos simples pueden adaptarse a nichos inusuales para mejorar sus oportunidades de sobrevivir y alimentarse. La reproducción de la hidra revela su versatilidad biológica. Experimentando tanto la reproducción asexual mediante gemación como la sexual, estas criaturas hermafroditas demuestran una complejidad única en su ciclo de vida. La gemación, un proceso donde las yemas crecen en la pared corporal y se rompen cuando alcanzan la madurez, es común cuando los recursos son abundantes. Sin embargo, en condiciones adversas, la reproducción sexual toma protagonismo. La hidra, diminuto habitante de las aguas dulces, encarna uno de los sueños más antiguos de la humanidad: el poder de regenerarse, de desafiar al tiempo y a la muerte. Cuando es fragmentada, no se extingue. Vuelve a nacer. Cada parte reconstruye el todo, como si la vida se negara a desaparecer. Este fenómeno, tan real como asombroso, despierta una profunda admiración y una pregunta inevitable. ¿Y si en lo más simple estuviera la clave para trascender nuestros propios límites? Pero cada día es una nueva oportunidad para reconstruirnos, avanzar y explorar lo desconocido. En ese viaje quizás encontremos las respuestas para curar las enfermedades que hoy nos fragmentan. Y aunque ese día todavía no ha llegado, no olvidemos quiénes somos. Somos humanos, seres incansables, capaces de imaginar lo imposible y de luchar por hacerlo realidad. Avanzamos incluso cuando el camino es incierto. Creo en ese futuro donde la ciencia alcanzará lo que hoy parece inalcanzable. Pero hasta que ese momento llegue, nos toca esperar y seguir creyendo. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha parecido interesante. Gracias por el apoyo. No olvides darle like y sigue curioseando. ¡Hasta la próxima!